Esa es una característica de un líder cristiano. A ver, otro hermano internamente que estén en la sala. Siempre va adelante. Siempre va adelante. Aquí dice, es capaz de incentivar, de motivar y de ejercer influencia en el comportamiento o modo de pensar de su personal o de todas las personas que están alrededor de él. Mi pregunta es, nosotros individualmente podemos decir, bueno, pero es que yo no soy líder, bueno, pero es que yo no sirvo para eso, pero ustedes consideran que puede haber alguna persona que no sea líder? No, en verdad, porque líder es la persona que tiene influencia sobre los demás. Y de una u otra forma nosotros tenemos influencia sobre las demás personas. Exactamente. Si nosotros podemos pensar lo que queramos, pero si somos padres, tenemos que ser líderes en nuestro hogar, ya sea el padre por su rol de padre o la madre por su rol de madre. Si trabajamos, el líder en nuestro trabajo, no necesariamente tenemos que llevar un control de personal, pero tenemos que ser líder en nuestro trabajo. Entonces, me puse a analizar de que en absolutamente en todas las facetas que nosotros podamos manejar de nuestra vida, nosotros tenemos que poner a funcionar nuestro liderazgo. Y vamos a hablar entonces de ese liderazgo que fungió Nehemías y que en todo momento vivió de rodillas, así como nosotros debemos estar y cómo debemos mantener este pensamiento esta noche. Dice, Nehemías se enfrentó continuamente a circunstancias imposibles, o sea, circunstancias que uno piensa que es imposible que sucedan, él se enfrentó a todo eso. Él vivió angustiado, ¿por qué? Porque él vio cómo estaba Jerusalén. Dice que todos los judíos siempre tienen en su mente su patria, que es Jerusalén. El viaje de él, de Nehemías, significaba 2.600 kilómetros. Yo pregunté cuánto era de acá, de Ciudad de Panamá a Chiriquí. Son 500 kilómetros. O sea que imagínense trasladarse, si son 500 y eran 2.600 metros, era ir 5 veces, ir y venir. O sea, imagínense que hacer un trabajo o un proyecto cada vez que quisiese llegar hasta Jerusalén, todo lo que él tenía que transcurrir. Y no como en estos tiempos que tenemos carros, que podremos decir que vamos a 90, 100 kilómetros por hora. O sea, que el trabajo de Nehemías era un trabajo fuerte y era una responsabilidad bastante grande. También tuvo el reto enorme de que él tenía que trabajar con el rey Artajerjes, y Artajerjes no creía en Dios, o sea que también tenía otro reto adicional, que tenía que lidiar o trabajar o hacerle ver la importancia de lo que él quería a una persona que no creía en Dios. Y antes de que Nehemías abandonara su puesto de responsabilidad y fuera a Jerusalén a construir el muro, algo tenía que acontecer en el corazón de Artajerjes, o sea que algo definitivamente tenía que cambiar para que se pudiera dar el hecho de que él pudiera ir tranquilamente a cumplir su cometido. Tenía que haber una transformación en su mente. Cuando Nehemías recibió la orden de Dios, no se apresuró hacia la oficina del rey Artajerjes a exigirle que, bueno, que le diera el permiso y que él tenía que irse. A ver, ¿quién sabe qué hizo Nehemías? A ver. Nehemías oró. Dice que en vez de apresurarse, se presentó delante de Dios en oración y confió que Dios abriera las puertas y cambiara el corazón
de su jefe, en este caso el rey Artajerjes. Entonces, con esta pequeña introducción, quiero primero que tengamos en consideración que eran retos sumamente importantes y no imposibles para Dios, pero eran retos significativos. Segundo, él tenía que trabajar ese cometido que él tenía que hacerlo con su jefe. Y a veces es bien difícil cuando uno quiere hacer algo que el jefe termine haciendo lo que uno quiere o uno necesita. Y tercero, lo más importante, cuando Nehemías recibió la orden de Dios, él no se apresuró, ni empezó a hacerse todas las ideas que uno a veces se hace cuando tiene un problema, sino que él lo primero que hizo, él se fue a la oración, entendiendo que Dios era el que iba a abrir las puertas y iba a cambiar el corazón de su jefe. Entonces, Nehemías en todo momento estuvo sumamente claro. Nehemías estaba en Susa, que era la capital del reino de los medos persas en ese tiempo. Los judíos se habían, algunos varones de Judá, él les preguntó a esos judíos que habían escapado, que habían quedado en cautividad por Jerusalén. Y pues ellos le dieron la mala noticia de que describió que a sí mismos, ya me perdí un poquito, pues que ellos estaban en cautividad y que la estaban pasando mal. Entonces, automáticamente, Nehemías se sintió muy triste, muy acongojado y se sintió su corazón y se afligió. ¿Cuántas veces nosotros nos afligimos por nuestros hermanos? ¿Cuántas veces nos afligimos ante las circunstancias de las demás personas? Ahí tenemos que también tener esa reflexión con respecto a los sentimientos que Nehemías tenía. Nehemías servía como copero al rey. Es lo único que se conoce que tenía de sus tareas acá, ¿no? Era una persona de confianza del rey. Tenía una posición íntima y generalmente todo lo que pasaba ante el rey, Nehemías lo conocía. Entonces, cuando le dijeron que el remanente que habían quedado en cautividad, que estaban allí en esa provincia, que estaban de gran mal, que estaban en miseria, que estaban en calamidad, bueno, él se sintió pues triste, estaba impresionado profundamente por el hecho y por todo lo que estaba pasando el pueblo. Tal vez nosotros nos hallamos en una posición de importancia y en esas posiciones de gran importancia somos vulnerables. Parece mentira que, no sé qué opinan ustedes, pero en la medida que una persona va escalando en puestos o en responsabilidades y pues también cuando también tiene mucho dinero, pues pareciera como que no tiene tiempo para acordarse del Señor y para estar al pendiente de la oración y estar consagrado. Aquí nos da el consejo de que a través de toda la Biblia se nos habla de personas que fueron ascendidas de un nivel al siguiente y fueron víctimas de esa erosión, de ese ascenso, porque fueron poco a poco cayendo en el orgullo y apartándose del Señor. Sin embargo, en el caso de Nehemías no fue así. A pesar de que él estaba directamente con el rey, que tenía un cargo de importancia, él no se apartó de la vista del Señor y él realmente sentía de corazón todo lo que el pueblo estaba padeciendo. Y cuando oye la voz del Señor y el llamado de que él tenía que ayudar a esa reconstrucción del muro allá en Jerusalén, automáticamente él centró su posición tomando el liderazgo para que eso pudiese cumplirse.
Vamos a hablar de las características de un líder competente. No solamente de un líder, sino que sea un líder competente. Dice, el líder tiene un claro reconocimiento de las necesidades. O sea que lo primero que nosotros tenemos que entender son las necesidades que está padeciendo, en este caso, el pueblo. Cuando Nehemías oyó estas palabras, estaba preocupado. No vivía en un mundo de sueños opuestos a la realidad. ¿Cuál es la condición? Y ellos respondieron en una situación miserable. Nosotros podríamos pensar que reconocer la necesidad es un concepto elemental, especialmente cuando se trata de líderes, pero se conoce que muchas personas en posiciones de liderazgo hacen muchas cosas, pero sin reconocer primero qué es lo que está sucediendo. Entonces, una de las principales características de un buen líder es conocer cuál es la necesidad de lo que está sucediendo, cuál es el problema. En este caso, Nehemías se dio cuenta de que el pueblo estaba pasando gran necesidad y gran miseria. Ese era el problema. Luego, vemos que el líder es creador, es visionario, es cordial, personalmente muy tierno con las cosas de Dios. Eso es una de las características de las cuales nosotros tenemos que estar pendientes, que seamos creadores, que seamos visionarios, que veamos más allá, que seamos cordiales y que seamos tiernos y que siempre tengamos a Dios por encima de todo. Luego, un buen líder tiene que ver los problemas que están sucediendo. Automáticamente debe concentrarse en eso. Hay líderes que no les gusta la confrontación y no les gustan los problemas. Y lamentablemente cuando se tiene que solucionar cualquier situación, se encuentran problemas y se encuentran confrontaciones. Entonces, de una manera afectuosa, se deben hablar de las cosas, se deben orientar y se deben definir los problemas. Se deben establecer claramente las necesidades de cada quien. Entonces, aquí nos da el ejemplo en nuestros hogares. Nosotros estamos al pendiente de las necesidades de nuestra propia familia. Nosotros como padres somos sensibles con nuestros esposos, con nuestras esposas. Sabemos inclinar la balanza equitativamente donde debe ser. Estamos enterados de las necesidades de cada una de los participantes de nuestro hogar. Estamos al pendiente de todas las áreas desde el comienzo hasta el final de nuestro hogar. Eso es sumamente importante. Para que nosotros podamos ser líderes en nuestro hogar, no podemos estar ausentes de los problemas ni podemos estar ausentes de las necesidades. Nosotros tenemos que ocuparnos personalmente de las necesidades. Así como Nehemías comenzó a preocuparse y a ocuparse de lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Dice, aprendamos esta lección de Nehemías. Usted nunca alivia la carga a menos que antes haya sentido la presión en su propia alma. Usted no será nunca usado por Dios para llevar bendición hasta que Dios le haya abierto los ojos y le haya hecho ver las cosas como son. Entonces, nosotros no podemos solucionar nada si nosotros no lo reconocemos. Y si Dios no nos permite ver las cosas, entonces no vamos a saber cómo resolverlas ni cómo saber cómo enfrentarlas. No hay mejor preparación que para el servicio del cristiano. Nehemías fue llamado a construir el muro, pero él primero lloró sobre las ruinas.
los muros están caídos, oh Dios. ¿Cómo pueden estar tus muros estar abajo? Entonces él realmente sintió esa tristeza y le clamó a nuestro Señor para que él tuviera la dirección de absolutamente todo. Dice que nosotros debemos de dirigir nuestro hogar. Dios motiva, establece el paso, ofrece dirección y estímulo y maneja la disciplina. Y entonces aquí nos hace recordar la historia de Elí. A ver, ¿qué le pasó a Elí con sus hijos? A ver, ¿quién me quiere comentar? ¿Creen que Elí era líder en su hogar? No, A ver, ¿por qué no era líder en su hogar Elí? porque no educó bien a sus hijos, no los reprendió cuando debía de hacerlo. Exactamente. Resulta ser que Elí sabía todo, y así estamos nosotros, pero no reprendía a sus hijos cuando desobedecían a Dios. Tal vez él imaginaba que los dirigentes del templo enderezarían a sus hijos, y muchas veces pensamos que el hecho de que nuestros hijos puedan estar en la iglesia, ellos puedan obtener todas las recomendaciones o todas las bendiciones, pero ellos solos, y que la iglesia va a hacer todo. Dice que es trágico el hecho de que muchas personas le dejen a la iglesia la tarea de instruir a sus hijos, y por tanto la iglesia vive bajo constante acusación. Los peores muchachos del mundo son los de la iglesia. Se le echa la culpa a la iglesia, pero esto no es un problema de la iglesia, sino del hogar. Raras veces puede la iglesia resucitar lo que el hogar ha sentenciado a muerte. Imagínense ustedes qué tremenda situación el pensar en esto que acabo de leer, que raras veces puede la iglesia resucitar lo que el hogar ha sentenciado como muerte. Entonces, tenemos que reflexionar y tenemos que tomar en consideración que a pesar de que nosotros seamos de carácter suave, o a veces que seamos muy tranquilos, o a veces queramos no involucrarnos en nada porque a veces nos pesa, nos da fastidio, o sentimos que nosotros no podemos, es importante entender que nosotros somos líderes, y que no ser líder y dejar las cosas, dejar a nuestros hijos, dejar a nuestros esposos, dejar a nuestra familia, de esperar que las situaciones se arreglen solas sin querer enfrentar los problemas, puede traer consecuencias terribles. El hermano Juan Carlos tiene un pensamiento. Ya. Sí, que yo lo que quería comentar era eso, que Dios entrega a sus hijos a la familia, no las entrega a la iglesia. O sea, que es responsabilidad de nosotros el poder criar bien a nuestros hijos. Y en la iglesia aprenden valores y principios cristianos, pero esa ética y esa moral que necesitan los niños desde chiquitos tiene que ser impartida forzosamente del hogar. Por eso es que Dios, en su sabiduría, entrega esa parte de la educación tan importante y tan básica a los padres. ¿Hay algún otro hermano que tenga algún pensamiento? Bueno, vamos a continuar. Dice que mientras más alto lleguemos en la categoría de lo que el mundo llama éxito, tanto más fácil es caer en la preocupación teórica y dejar que las cosas pequeñas, que las cosas reales vayan decayendo. Nehemías estaba ayunando y orando. ¿Y qué significa ayunar? Significa dejar de disfrutar una comida simplemente o dejar de comer.
no es centrarnos a pedirle al Señor de rodillas, y es centrarnos a pedirle al Señor con contemplación y dejar todas las responsabilidades en manos del Señor para que el Señor pueda dirigir absolutamente todo. Aquí hay unas preguntas que podemos hacernos personalmente. ¿Cuál es la reacción de nosotros cuando se les presenta una necesidad? ¿Cómo puedo resolver esto? ¿O quién hizo algo que está mal? Entonces, nosotros tenemos que siempre tener en cuenta que tenemos que abordar cuál es la necesidad, cuál es el problema, así como lo hizo Nehemías. Acá vamos a leer este párrafo donde dice: Señor, te presento ante ti estos asuntos en los cuales he causado molestia en mi responsabilidad. Yo no puedo cambiar esto, pero, oh Dios, puedo decirte que también tengo culpa. Entonces, aquí nos están colocando un ejemplo en cómo nosotros debemos de dirigirnos al Señor cuando tenemos algún problema. Porque por lo general siempre pensamos que los problemas lo tienen los demás y no somos parte del problema. Dice que el ruego y la oración ante cualquier conflicto que nosotros podamos tener con cualquier persona, con cualquier situación, nosotros tenemos que pedirle al Señor de esta manera. Te ruego que al presentarse delante de Dios en oración con respecto a cualquier conflicto de personalidad no resueltos, se adopte una actitud como se refleja en las siguientes palabras. Señor, te presento ante ti estos asuntos en los cuales he causado molestia. Es mi responsabilidad. Yo no puedo cambiar a esta persona, pero oh Dios, puedo decirte que también tengo culpa en ello. Perdóname. Nehemías no se quedó con la confesión. Luego él reclamó a Dios que cumpliera su promesa. Cuando se presentó ante Dios en oración, alabó al Padre, confesó su parte de pecado y reclamó que Dios cumpliera la promesa que había hecho. Entonces, ante esta solicitud y a esta oración al Señor, diciéndole que era responsabilidad, ¿qué sucedió después que le explicó al Señor y le pidió perdón y asumió su responsabilidad? Luego, después, ¿qué se hace en esta oración? A ver, ¿alguien de la sala que haya prestado atención a este punto? Dice así. Se reclamó la promesa que Dios le había hecho. Ok. O sea que nosotros también tenemos derecho también de reclamarle la promesa al Señor de que cumpliera y nos diera su ayuda. Eso es sumamente importante, que no solamente tengamos presente que el Señor dirige absolutamente todo, pero nosotros también le decimos, conversamos con el Señor, le explicamos nuestras necesidades, le exponemos el problema, le colocamos todo en manos de Él, pero también le pedimos, Señor, que reclamamos su promesa de que el Señor siempre va a estar con nosotros y que cada cosa de lo que nosotros podamos hacer, siempre el Señor va a estar en dirección con nosotros. Dice, vamos a leer aquí esta parte que me pareció súper interesante. Si buscas, dice, Dios no promete a la ligera. Él dice, prometo que si tú me entregas tu carga, yo la llevaré. O sea que lo primero es que nosotros entreguemos las cargas al Señor y Dios nos da la promesa que Él las va a llevar. Dice, si buscas primero mi reino, yo te daré todas estas cosas por añadidura.
Si tú enderezas tu corazón delante de mí, te dirigiré por senderos de estabilidad y prosperidad. Eso significa necesariamente que Él llenará la cartera de nosotros. Significa que nos va a dar paz. No como el mundo nos dice que nos va a dar la paz. Dice que ascenderé a nuestro puesto de acuerdo a mi juicio y te sentirás satisfecho. Nehemías dijo, Señor, tú prometiste que tu pueblo sería protegido en esta ciudad y ahora mismo te pido que cumplas. Nehemías le pidió al Señor que cumpliera su promesa. Finalmente, Nehemías presentó su petición o deseo delante de Dios. Su petición fue osada. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento a tu oído a la oración de este siervo y la oración de tu siervo, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. ¿Ha orado alguna vez, hemos orado alguna vez nosotros de esta manera, pidiéndole al Señor que dirija absolutamente todo, pero que el Señor cumple lo que Él nos ha pedido? Nehemías mismo pudo hacerle frente a la necesidad. Dice, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Él reconoció claramente la necesidad, se metió en ella, la llevó ante Dios y ahora estaba dispuesto para hacer frente a la necesidad, si eso era lo que Dios deseaba. Un líder genuino se caracteriza por su diligente fidelidad en medio de la tarea, y la fidelidad es más que una inclinación pasiva. Se manifiesta por el hecho de que una persona está disponible y porque se incluye personalmente en la solución de las necesidades. Muchas veces no hay mucho beneficio del liderato cuando se encomienda la responsabilidad principal a otro. Entonces, en resumen de esta noche, con respecto al liderazgo que tenía Nehemías, vamos a hacer la simbología de lo que hizo Nehemías y lo que nosotros debemos hacer constantemente cuando nos vemos en una situación de necesidad. Nehemías hizo frente a la necesidad que el pueblo tenía. Nosotros tenemos que hacer frente a la necesidad de lo que está sucediendo en nuestro hogar o en nuestra vida. Le pidió al Señor que le concediera el éxito. Entonces, automáticamente nosotros tenemos que arrodillarnos y constantemente estar en oración para pedirle al Señor el éxito de cualquier solución, de cualquier problema que nosotros podamos tener. Nosotros tenemos que conocer claramente la necesidad y meternos directamente en el problema, no ahuyentar el problema, tenemos que enfrentar el problema. Y ese problema no quedarnos con él, sino entregárselo completamente a Dios. Y hacerle frente a que solamente se hará la voluntad de Dios. Lo que Dios desea, eso es lo que va a suceder. Tenemos que entender que nosotros tenemos que ser diligentes y que tenemos que ser fieles en nuestras tareas. Y no podemos tener una inclinación pasiva, porque cuando nosotros tenemos una inclinación pasiva, generalmente sucede que esperamos que otras personas hagan las tareas que nosotros debemos hacer. Nosotros tenemos que tomar de frente el problema personalmente, entregárselo al Señor con su dirección y entender que si nosotros llevamos el liderazgo y el control, nosotros somos los responsables de entregar, de hacer y buscar la solución, que es la solución que el Señor nos va a presentar de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, lo más importante que tenemos que llevarnos esta noche es que sin la oración
nosotros no podemos conectar con el Señor. Y a través de la oración es que nosotros podemos presentar todos nuestros problemas y todas nuestras necesidades. Y que nosotros tenemos que llevar el liderazgo de nuestra vida para que nosotros podamos de una u otra manera ir solucionando nuestros problemas en la medida a la resolución que el Señor nos las está dando. Y un líder no puede ser pasivo, un líder tiene que tomar el control de todo y llevar la responsabilidad de absolutamente todo. Cuando nosotros esperamos que los demás hagan, siempre los demás van a hacer lo que les sea necesario para ellos, pero no están pensando en nuestra necesidad, sino en las necesidades personales. Este líder de Nehemías era un líder para todos, porque él estaba pensando en su pueblo, él estaba pensando en el sufrimiento que el pueblo estaba padeciendo y todo lo que él tenía que hacer para la reconstrucción de ese muro, porque era la estabilidad que el pueblo, que Jerusalén necesitaba para volver a levantarse. Entonces, con este pensamiento, cerramos el culto de hoy, entendiendo que un líder vive como, a ver, hermana Luz Dari, ¿cómo vive un líder? Guiando al pueblo, dirigiéndolo y dando el ejemplo prácticamente. Ok. Vamos a ver. Sí, yo quería dar un aporte. Sobre todo es un aporte para las hermanas que son, ¿cómo se llama? Amas de casa, que trabajan en el hogar. Muchas veces se considera que el líder es la persona que es la cabeza de hogar, es la persona que trae el dinero a la casa, la que aporta. Pero para mí el líder es la persona que toma acciones, que toma la iniciativa de atender los asuntos que necesitan ser atendidos. Esa es la persona líder, la que con su ejemplo resuelve situaciones diversas en función de buscar la mejora de la comunidad, pues, o del sitio donde esté. En este caso sería de su familia, del entorno familiar, pues. Entonces, porque si no veamos el liderazgo de Jesús, y Jesús para mí es el mayor líder que ha existido en la historia del mundo. Y Jesús no tenía plata. Jesús no fue una persona rica o adinerada. Y mayor liderazgo que el que ha presentado Jesús y mayor ejemplo que ha presentado Jesús, es imposible superarlo. Entonces, por eso para mí el líder es la persona que con su ejemplo y con su iniciativa y con sus acciones motiva a los demás a actuar de la misma manera. Pero tenemos que tener presente que existen varios tipos de liderazgo. Hay liderazgos buenos y liderazgos malos. Tenemos por un lado el liderazgo de Jesús y tenemos por otro lado el liderazgo de Satanás. Satanás es un líder, es una persona que motiva, que lleva a la gente a seguirlo. Pero ya nosotros conocemos, por la instrucción que tenemos, a dónde nos puede llevar ese estilo de liderazgo. Entonces es muy importante para nosotros poder reconocer el tipo de líder al cual nosotros en el cual nos vamos a guiar. Fíjense Jesús también tuvo su ejemplo, que era el Padre. Y el mismo Jesús lo decía, yo hago lo que el Padre me dice que haga, lo que el Padre quiere que haga. Todo lo que yo digo es porque me lo ha dicho el Padre. Entonces todos tenemos a alguien probablemente a quien emular, a quien seguir, a quien imitar. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado de quién es esa figura a la que nosotros nos vamos a pegar o a la que nos vamos a fijar para poder nosotros seguirla. Jesús es el claro ejemplo que nosotros debemos seguir, ¿no? Gracias. Amén. Aquí vamos a ver para culminar, los 4 beneficios de la oración. Cuando nosotros tenemos un problema y nos vamos a orar, ¿qué sucede? La oración me hace esperar. No puedo enfrentar el problema de una manera impulsiva, sino que al irme a orar, entonces
quedo en calma y me hace esperar, me hace tranquilizar. En segundo, la oración aclara mi visión. Cuando yo puedo estar perturbada, puedo estar molesta o pueda sentirme que mi mente está enfocada en el problema, si yo me voy a orar, automáticamente esa neblina desaparece. Automáticamente mi pensamiento se centra en Dios y todo eso que tengo en mi mente va a bajar. Luego, en tercer punto, la oración me va a tranquilizar mi corazón. Cuando yo empiezo a hablar con el Señor y empiezo a no preocuparme, sino a orar al Señor, entonces esa ansiedad y esa molestia o esa situación que estoy viviendo, pues automáticamente me hace tranquilizar, porque no podría estar orando y molesta y peleando, no puedo, sino que automáticamente me centro y me tranquilizo. Y en cuarto lugar, en cuanto a los beneficios de la oración, activa mi fe. Luego que yo oro, estoy inclinada a confiar en Dios, a centrar mi problema a Dios, a que mi Dios sea mi confidente. Entonces, cada vez que nosotros tengamos alguna situación, lo primero que nosotros tenemos que hacer es orar, buscar al Señor para que Él pueda despejarnos y restablecer todos nuestros problemas, todas nuestras vicisitudes. El Señor esté al pendiente y al mando de todo lo que debe de suceder conforme a su santa y divina voluntad. Que todo sea para la honra y gloria de nuestro Dios y que ese liderazgo sea completamente de rodilla, es mi deseo. Amén.